Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. ¿Y qué reverbero ha provocado? ¿Cuántas reacciones ha provocado la advertencia que hizo el presidente de la República, Luis Abinader, en el día de ayer a los funcionarios que tienen aspiraciones presidenciales? El presidente Luis Abinader dijo que no quiere proselitismos en las instituciones y el que esté en eso que se vaya. Dice el presidente que se vaya, pero él tiene la facultad y sabe cómo hacerlo, cancelándolo, cambiándolo de la institución en que se encuentran. Y tiene la desventaja el gobierno del presidente Luis Abinader, que son muchos funcionarios de instituciones importantísimas que están en el ruedo político con miras a o en busca de la candidatura presidencial del PRM. Y el presidente, que nosotros entendemos, tiró la primera piedra y provocó el movimiento proselitista, vamos a decirlo así, despertó a los que estaban dormidos, quizás pensándolo, posiblemente yo aspire, pero un día después del presidente de la República ganar en su segundo periodo, convocó, le puso nombre a los presidenciables del PRM. Ahí fueron unos cuantos. Luego se han producido otros encuentros del presidente Luis Abinader, incluso los invitó a una cena para hablar. ¿Qué pasa? Que otros que tenían la intención y no se atrevían, después del calor que ellos entendían, le estaba dando el presidente a los presidenciables, que lo estaba llamando a reunión y le estaba algunos lineamientos y diciéndolo. Otros decidieron de manera pública lanzarse también y hacerlo saber. Como era de esperarse, rápidamente los presidenciables, David Collado, sí, yo, excelente presidente, no nos podemos descuidar, y nosotros que estamos enfocados trabajando, y por eso fue ahora, y después más tarde una reunión para promover sus aspiraciones. El de aduana, el presidente, muy bien, el Wellington, sí, presidente, la vicepresidenta, sí, eso es. Una cosa es de frente y otra cosa de espalda. El presidente, yo me atrevo a pensar que quizás, ¿verdad? Porque uno puede suponer, habría sentido algún tipo de, quizás de descuido, bueno, o de dejadez, no, o de falta de atención de un funcionario de tal o cual institución. Eso yo no lo sé, podría ser. Pero el presidente como que explotó ayer con eso. Yo me reuní y le dije que yo no quiero proselitismo en las instituciones, que el que esté en eso que se vaya. Presidente, pero usted puede con un decreto quitarlo. Y usted es un hombre muy bien informado, usted sabe, usted maneja la información fresquecita. ¿De qué tiempo le dedica tal funcionario de tal institución a su despacho, a las cosas de las instituciones? ¿Y a quién recibe? El presidente puede ir una comisión de Barahona, ahí, del ministro, de alcalde, de turismo, en tal sitio. El presidente puede tener esa información. El presidente es una persona muy informada. Entonces, uno sabe que los partidos y el presidente que se vislumbra como el presidente de esa organización, ya que dejará sus funciones como jefe de Estado, ¿verdad? Y lo están promoviendo como para presidir, para tener la presidencia de ese partido, que eso provoca un activismo en los partidos, eso provoca que estén aspirando tanto, que tengan por donde quiera y todos los días que se tiene que hablar del PRM y que se va a sentir en los pueblos, no, pero hay un precandidato aquí en Barahona, hay uno allá en Pedernales, ¿no? Que le tocó en San Juan, y eso es así. Entonces, vamos a esperar. El presidente ahora debe darle seguimiento para ver cuáles están en proselitismo y cuáles están en ayudarlo a terminar este periodo que ahora en agosto próximo tendrá su primer año. El presidente desea salir por la puerta grande y
siempre los presidentes dicen eso, porque Danilo en una ocasión lo dijo. Yo quiero que la gente me recuerde con la solución de los problemas, con que diga, sí, eso lo hizo Danilo. Entonces el presidente quiere que mañana, cuando él no esté ahí, digan, eso fue gracias al buen gobierno que encabezó Luis Abinader Corona del PRM. El presidente quiere salir por la puerta grande, pero si se tiene descuido en las instituciones, puede ocurrir que no se logre los objetivos que quiere el gobernante. Puede ser que no se logren, porque está contento el PRM con relación al tema político de aspiraciones, está caliente. Está caliente, incluso rebatiñas a lo interno del partido, en provincias, no porque tú eres de tal grupo, no porque aquí no tengo plataforma, aquí no tengo grupo, déjame yo mandar a reforzar a Barahona, déjeme mandar a reforzar a Barahona, que no tengo estructura en Barahona, déjeme ver, o déjeme mandar una señal con Carolina, mandando regidores a que se reúnan con ella y que le digan, sí, mire, estamos contigo, cuenta con nosotros, Carolina. Esas señales se dan, ¿no? Porque ahí viene el tema del sector salud, que en Barahona, y yo pongo a Barahona porque estoy en mi provincia, pero eso está ocurriendo en todas las provincias del país. No, porque a la vicepresidenta, que fue quien tiene organizado el área de la salud, no, esa señora, y lo ha hecho bien, y le ha pagado mucho fuego al gobierno, y es una mujer que está en lo de ella, ¿no? Pero es ella. O sea, ¿hasta qué manera podrá lograr el presidente de la República, Luis Abinader, que le saquen el proselitismo de las instituciones? A menos que él dé el gorrazo del cambio, de cancelarlo, cuando vea que no se están cumpliendo con... Y se preguntarán mucho, bueno, ¿y cuál es el del presidente? La vice, una persona de compañero de la niñez, vecino allá en Santiago, de la vicepresidenta, de Wellington, que no tenía las legalmente para ocupar INAPA, y el presidente hizo que enmendaran algo ahí para permitirle a Wellington Arnaud que esté en INAPA. No, que Carolina, no, mire, pero el PRM sin Hipólito y sin el equipo de Hipólito y sin Carolina, David Collado, ¿cuántas luces tiene el Ministerio de Turismo en esta gestión gracias a David Collado? 100, David. El presidente Yayo San Lobatón de aduana, pero mira aquí lo que está pasando en aduana con la automatización de los servicios, los escáneres que se colocan, ese es un hombre que trabaja, Yayo es bueno. Y así empezamos con la lista, dándole sus puntos positivos. Y dirán, bueno, pero por fin, ¿cuál será el que el presidente le va a decir? Mire, esta ñoña yo se la voy a dejar a usted. Esta silla presidencial, cuando yo me levante de aquí en el 28, usted que se va a sentar aquí. Y vamos a trabajar por eso. Bueno, entonces eso hay que esperar en lo adelante, porque ciertamente el Partido Revolucionario Moderno está caliente en el proselitismo con mira a la candidatura a la presidencia de la República para el 28. Ya está con nosotros nuestro coordinador y me distingo en saludarle, doctor. Buenas tardes. Gracias, doña Irma. Buenas tardes, Miguel Pérez, control. Los amigos que siguen el espacio todos los días, al presidente de estos medios, empresas radiofónicas, el ingeniero Roberto Lama. Doña Irma, ese tema es un tema que pienso que se ha colocado ahí en un determinado momento por la postura del presidente de la República, que quiso convencer al país y a su propio partido antes de la toma de posesión de que no sería él candidato en el 2028 y que procuraría que los presidenciables tuviesen un espacio de competición y que este espacio habría de contar con él en alguna medida como árbitro. Obviamente el tema es complejo porque ser presidente del país y ser presidente del partido, él aspira a ser presidente del partido, son dos posiciones
que en un determinado momento pueden concurrir y aún no siendo el presidente del partido, ha asumido una condición de un liderazgo que sobrepasa el liderazgo de cualquiera de los candidatos presidenciables dentro de la organización. Hay ahora mismo, obviamente, un discurso del presidente de ponerle un límite a lo que es el proselitismo, especialmente el uso de las estructuras vinculadas a ministerios o a direcciones que ostentan algunos de los candidatos o de los precandidatos, para que no se perciba esta movilidad en lo que son las entidades del Estado. Pero el decir que renuncien, pues es sencillamente una jugada política. El presidente que llamó a estos presidenciables no haría un buen papel si él procediera a cancelarlos. No tendría ningún sentido. Ahora, si uno de ellos se atreve a renunciar, deja la posición que tiene, el presidente tampoco puede felicitarlo porque lo ha hecho, ni este candidato tampoco tiene todas las puertas abiertas para hacer proselitismo, porque sencillamente es una normativa ilegal la que en República Dominicana regula las etapas de la precampaña y de la campaña, que se ha venido desconociendo en República Dominicana. Yo creo que al final los candidatos serán un poco más discretos, harán contactos, harán amarres, nombrarán coordinadores a nivel de provincias, de municipios, de distritos municipales, amarrarán estructuras, porque la posición que tienen en cierta medida es el pulmón que les facilita esas movilidades como candidatos. Hay ministerios que tienen una cobertura nacional, hay direcciones que también impactan al país, hay otras posiciones que, si bien tienen una sede básicamente en el Distrito Nacional y no así se multiplican con facilidad estructuras provinciales o regionales, manejan una parte importante del presupuesto y el dinero no tiene frontera, doña Emma. Se puede ir a cualquier punto. Entonces yo creo que sí, que habría que esperar la cordura, incluyendo, por ejemplo, la señora alcaldesa del Distrito Nacional, doña Carolina Mejía, que dijo que ve bien la postura del presidente, aun cuando ella no es una funcionaria de designación, no forma parte de la gente de confianza que el presidente puede remover libremente, como ocurre con un ministro o con un director de una institución, porque ella fue votada en el Distrito Nacional por esta demarcación electoral que le dio la posición de alcaldesa y se la volvió a dar, o sea, 4 años primero y 4 años ahora, de manera que esta funcionaria se adhiere también a lo que ha dicho el presidente, y me luce que es político lo que ha hecho, porque ahora lo que no le conviene a ningún candidato es parecer que está distante del presidente, porque el presidente tiene el liderazgo. Por eso cualquier acto que el presidente realiza con uno de estos presidenciables, sus equipos de marketing, sus equipos de prensa lo reproducen y lo difunden como si el presidente estuviese. Claro, son actos oficiales,
pero la percepción, el mensaje o el metamensaje que quieren vender es de que el presidente no está distante de ese candidato. Y creo que el presidente se va a manejar así especialmente porque él tiene la experiencia de lo que ocurrió en el 2019, cuando el presidente Danilo Medina reúne a un grupo de presidenciables, tiene con ellos un diálogo importante, pero estos presidenciables parece que no crecían y el presidente Danilo Medina motiva a un presidenciable que no lo era para ese momento. Nos referimos a Gonzalo Castillo, y en lo que era una experiencia interna del grupo de Danilo Medina, sale con mucho mejor aceptación, y entonces es el gallito de pelea que Danilo presenta para enfrentar a Leonel Fernández. El presidente Luis Abinader no debería asumir inclinaciones, no debería asumirla. Y de haberlo hecho, de haber él tenido un candidato, entonces no debió convocar a los presidenciables, sino sencillamente apostar a uno de su equipo que enfrentara a los otros equipos. Pero esto conduciría al partido a una etapa en la cual no sería agradable, que conocemos de la historia que ocurrió con el Partido Revolucionario Dominicano, que sus principales líderes hicieron escisiones: José Francisco Peña Gómez, Jacobo Magluta en el 86, y de eso surgieron otros partidos. Peña Gómez formó un partido que le llamó Bloque Institucional Socialdemócrata, el VIX. Jacobo Magluta formó un partido también, Partido Revolucionario Independiente, el PRI, y seguidores de Magluta formaron otro partido llamado La Estructura. Esta fue una experiencia negativa que condujo al PRD por no haber sus dirigentes manejado bien el tema de la convención y el tema de las aspiraciones, porque Magluta venía corriendo durante años, había sido vicepresidente de don Antonio Guzmán. Lo normal era que fuera el candidato presidencial en 1986. En 1982 sabemos que Jorge Blanco fue el candidato presidencial. Pudo haberlo sido Magluta, pero Jorge Blanco había corrido mucho y entonces fue el candidato. Y Magluta debió serlo en el 86. Si Peña Gómez no decide lanzar una candidatura sin él haber corrido la pretensión de ser presidente. Ni fue Magluta presidente, ni fue Peña Gómez presidente por esa división que se produjo en el partido. Ambos tenían las condiciones para ser buenos presidentes del país. Magluta lo demostró en un mes y algunos días, cuando el presidente Guzmán se suicida, y Peña Gómez tenía un notable liderazgo y demostró haber sido un síndico que le abrió puertas cuando la capital no era el pedacito que es hoy el distrito Doña Emma, sino todo, la provincia de Santo Domingo, el distrito. Fue el llamado síndico histórico, y con las múltiples relaciones que tenía por haber sido presidente de la Internacional Socialista, su comprensión del mundo de la política, el liderazgo interno que le reconocían todos, hubiese podido ser presidente y haber ganado. Claro, sabemos que lo del 94, lo que ocurrió en el 94,
con las elecciones del 94, él obviamente obtuvo votos como para ganar, pero no estaba su partido en el poder. Al no estar su partido en el poder, si el partido gana las elecciones en el 86 y Peña Gómez es el candidato en el 90 hubiese podido ser presidente. Pero es la política. Entonces el presidente tiene que manejarse, de vez en cuando dejarlos que corran y como un buen jinete de vez en cuando frenarlos. Es lo que está haciendo el presidente. Los candidatos son el caballo del partido y él es el jinete. Él tiene en las manos la rienda, la velocidad y está bajando en cierta forma alguna línea porque se ha dado cuenta el presidente que la debilidad de su gobierno, si su gobierno no funciona bien y en esta etapa Luis Abinader, presidente por segundo periodo, que ya no tiene la opción de ser presidente, si Luis Abinader no se maneja así, se le va a ver las manos el gobierno, no los candidatos, el gobierno, los servicios públicos, el deterioro de los servicios públicos puede conducir a cualquier partido a perder unas elecciones. Y también, doctor, entonces, lo que se habla de la soledad del poder. ¿Qué hago yo ya al lado del presidente de la República si él no vuelve a gobernar? Ya transcurrido estos 3 años, no hay posibilidades alguna, porque así lo establece la Constitución. Él mismo se puso un candado para no aspirar más. Entonces ya no muchos van a ver al presidente de la República, doctor, que ha pasado en otros periodos presidenciales, de que dejan al presidente solo, lo que están armando su propio futuro, su propio camino, sin importar mucho ya lo del presidente. Y eso pasa. Entonces, bueno, es delicado esa sí, parte. Pero en el caso del presidente, doña Emma, el fenómeno de la soledad del poder, en el caso de él, es distinto o diferente a esa soledad del poder que se dio cuando don Antonio Guzmán era presidente. Porque Antonio Guzmán temía que Jorge Blanco lo persiguiera, le hiciera preso. Y la gente, como era tan fuerte la tendencia, la gente se fue adhiriendo a Jorge Blanco y dejando solo al presidente Guzmán, que no aspiró con una constitución que se lo permitía, porque la mística del PRD era la no reelección. Y Gonzalo Castillo salió en un corto en mensaje su red, de Twitter, doctor, sí, en X ahora, en su red, en X, y un mensaje de unidad, de equilibrio, con su gorrita morada, viendo al Partido de la Liberación Dominicana como una familia. Lo hace una persona que fue candidato del Partido de la Liberación Dominicana y que obtuvo un 38% aproximadamente de los votos en el 2020, una persona que remitió una comunicación al partido para que no lo tomaran a él en cuenta, que no lo colocaran dentro de los presidenciables, que al mismo tiempo renunció al comité político del PLD sin dar explicaciones convincentes de por qué tomaba esta medida, y que ha estado cursando un proceso penal, a mi modo de ver, de manera muy digna. Se ha manejado muy bien ante la presión, la mayor presión que un ser humano puede tener, que es la investida del Estado. El proceso penal es lo más odioso que puede haber en términos de proceso judicial. Y el presidente Danilo Medina pues le ha tirado un caramelito a Gonzalo, ha dejado ver que Gonzalo es un activo importante y se ha sugerido medirlo, y en las mediciones espontáneas Gonzalo aparece con unas puntuaciones que superan
superan de nuevo a los presidenciables que se han anunciado en el PLD. Es una historia como parecida a la del 2019. Claro, estamos en el 2025, no en el 2027, pero como los partidos ya tienen una batería de presidenciables y Gonzalo no apareció como candidato en las elecciones pasadas, ha dicho que no. Si se le mide, entonces se tendría que preguntarse si Gonzalo puede ser candidato a la presidencia con un proceso penal abierto. Y la respuesta es sí. Hasta que no haya una sentencia definitiva que tenga la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, un ciudadano dominicano no pierde ni los derechos civiles ni los derechos políticos. Los derechos políticos le permiten elegir y ser elegido. Obviamente, una condena penal que se torne irrevocable puede suspender derechos políticos hasta tanto se produzca la rehabilitación, y durante esa etapa en la que esos derechos políticos quedan suspendidos por efecto de una sentencia penal, el sujeto no puede ser candidato. En el caso de Gonzalo, si uno ve la etapa en la que está el proceso, es muy probable que ese proceso plenamente no concluya antes de las elecciones del 28, si él tuviera la pretensión de ser candidato, porque de esa parte se encargarían los técnicos, lo que son los recursos, lo que son los incidentes, lo que son las maniobras y las tácticas procesales en una abogacía de vanguardia para permitir que un ciudadano pueda ostentar la candidatura. Nos pueden llevar al 2028 tal vez con el proceso o en la Suprema Corte de Justicia o el proceso en el Tribunal Constitucional. En todo caso, el ciudadano Gonzalo Castillo sacó un número de votos, compitió internamente con Leonel Fernández, ganó la convención, aunque Leonel dice que hubo algoritmos. Yo no creo que fue algoritmo que hubo, no pienso que fue un problema de manejo de programa, y de hecho en las auditorías que se hicieron con posterioridad, esos algoritmos no aparecieron así. Lo que sí hubo fue gente que votó después del horario, porque esa convención la organizó la Junta y la Junta estaba dando los boletines. Y la gente de Leonel, cuando Leonel estaba muy arriba, porque empezaron a dar los votos, donde Leonel empezó a ganar, la gente de Leonel empezó a celebrar y se descuidó, y la gente de Baní lo siguió votando en varios puntos del país. Y esos votos finalmente se contaron. Y claro está que si solo votaban una parte, ahí iban a haber más votos, que era lo que Leonel entendía que era un algoritmo, porque no se justificaba el cambio de la tendencia. Ajá, y si tus delegados se fueron, los votos siguieron en algunos puntos del país, ¿cómo no iba a ocurrir? Bueno, parte de la política dominicana, bellaquería que se dan en algunas mesas y con algunos dirigentes. Y eso parece que ocurrió. Bueno, sin embargo, a mí me parece que ahora, si Gonzalo fuera candidato, que se ha presentado en las elecciones anteriores un fenómeno donde Leonel Fernández obtiene casi un 30% de los votos, eso significa que parte de la gente que votó en el 2020 por Gonzalo Castillo votó en el 2024 por Leonel Fernández. No votó por Abel Martínez. ¿Qué pasa si Gonzalo es el candidato del PLD? Parte de esa gente que votó en el 2024 por Leonel Fernández podría estar votando por Gonzalo Castillo. Porque Gonzalo Castillo se puede decir lo que la gente quiera decir de él.
Pero Pero Gonzalo Castillo genera simpatía. Así es. Le gusta a la gente. Es trabajador, es una persona que demostró desde el Ministerio de Obras Públicas, sin ser ingeniero, que sí podía realizar cosas positivas para el país. Además, en la pandemia, doctor, la muestra de solidaridad que tuvo. Y con el tema de Gonzalo, por ejemplo, Gonzalo cuando fue candidato en el 20 obtuvo un 38%. Ciertamente tenía detrás un gobierno que estaba, el último de Danilo Medina, o sea, era un partido que venía de una gestión de gobierno. Sin embargo, Abel Martínez obtuvo un 10%, o sea, se nota mucho la diferencia de cómo dejó el porcentaje que obtuvo el PLD en las elecciones del 20 con lo que le dejó en el 24 cuando Abel Martínez era el candidato. Gonzalo Castillo tiene eso que usted hablaba ahorita de la vicepresidenta, tiene esa aura positiva, o sea, la vicepresidenta, usted decía ahorita, gestora, todo, pero no es lo mismo que alguien que impregne como confianza, que le impregne a la gente positividad, y Gonzalo puede lograr eso. Ahora se habla de que Danilo Medina sacó esa as debajo de la manga con el tema de Gonzalo, porque analiza los numeritos de García, que es quien se está promoviendo, Francisco Javier García, que dijo que sí, yo aspiro. Abel Martínez anda por su lado, hizo una rebeldía en el PLD cuando él llamó el partido a que se inscribieran los aspirantes presidenciales y Abel Martínez no lo hizo. Solamente se inscribió Francisco Javier y una persona que no es muy conocida en el PLD. Y ahí está el tema. Entonces, otros presidenciables que se mencionan en el PLD, pero que no repuntan. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió con Gonzalo en el 24, para el 24? Bueno, Gonzalo sintió temor, y hay que decirlo, porque había un gobierno recién instalado del PRM que entró con todos los exfuncionarios del gobierno y le hablaba a la gente, porque estratégicamente, doctor, lo que la gente quiere escuchar, si usted estratégicamente lleva el mensaje, la gente dice, bueno, sí, como lo hizo el PRM con el cambio, a la gente le encantó ese cambio. Cuando entra el gobierno del PRM, los ladrones, los corruptos que defalcaron al país, que se llevaron todo, a la gente le gustó escuchar eso en un primer momento. Pero después el tiempo fue disminuyendo. Fue como usted colocar una menta en un tanque de agua y poco a poco esa menta se va diluyéndose y al tiempo usted no va a notar que ahí había una menta porque el agua se mezcló con el agua. Entonces, ya la gente escucha a este gobierno hablar de corrupción y no le presta el mismo oído. Incluso en las encuestas que se hacen, ya no es el tema de más trascendencia del gobierno, porque los procesos judiciales que se han llevado, aunque la gente entienda, no, ya no están presos. Sí se llevan los procesos de que se conocen los casos, pero no como la gente entendía, que tenía todo seteado, que tenemos pruebas que son contundentes, y todos están llevando sus procesos desde sus hogares. Entonces, ya quizás ese temor que sentía Gonzalo Castillo en ese momento por el tema del ruido, de que los corruptos, de que hicieron tal cosa, de que mira por aquí ya la gente no le presta atención a eso. Ya la gente ahora está de nuevo reconsiderándose políticamente de quién sería, de a quién vamos a apoyar en el 28, porque el tema del cambio no lo hemos visto como los esperábamos, y ahora vemos que había una libra de arroz en 25 pesos y está a 50, y ahora vemos que no hay un chele en la calle, y ahora vemos tanto ruido por acá, vemos la reversa del gobierno con los temas, y la gente dice, bueno, y era lo que estábamos esperando, y era a lo que apostábamos. Pues entonces vamos a ver si de aquello anterior que tuvo sus luces y que están ahí, y que quizás por temas políticos no se quisieron considerar o darle el valor en este gobierno, la gente las está recordando y la gente dice, bueno, pero tal cosa estaba bien y tal proyecto se hicieron y había un dinamismo en obras públicas y se estaba haciendo esto y ahí está el ejemplo. Entonces, como que ahora la gente puede ver que el PRM es más de lo mismo del sistema político de la República Dominicana y que nosotros veríamos a quién podríamos presentar en el 28 que ciertamente le pueda dar un alivio al país. Entonces vamos a ver en lo adelante, porque también eso ahora, el tema de Gonzalo, porque recordemos que a inicio de este año 2025 había un movimiento en el país y fuera del país motivando a Gonzalo Castillo. Estamos hablando de ahora del 2025. Dentro de los procesos que el PLD quería ver señales de los que aspiraban a la presidencia. Y yo recuerdo que aquí en Barahona, Ángel González, Angelito Jobal,
aquí estaban recogiendo firmas para que a Gonzalo que diga que sí. Y Gonzalo apagó, le echó un caño de agua a ese grupo de personas que tanto en la República Dominicana como fuera del país estaban diciéndole a Gonzalo que sí, y firmando. Aquí se firmó un documento para decirle a Gonzalo que sí, que aspire. Y él echó un balde de agua, dijo que no, y le dijo que él no tiene ninguna aspiraciones. Pero ahora él se ha motivado a poner su figura en un mensaje de X, doctor, diciéndole al PLD que trabaje por la unidad y ya ha sido tema desde ayer. Habría que ver, porque me luce que cuando él le llama a la necesariamente no está diciendo que aspire, Doctor, eso es estrategia política. Pero digo, necesariamente no, porque Gonzalo, a mi modo de ver, la candidatura a la presidencia le hizo daño. O sea, Gonzalo fue un buen ministro, es un sujeto... Le faltaba pulirse un poco, y sí lo logró ya. Es un sujeto con capacidad empresarial. Gonzalo incursionó muy joven en el mundo de las empresas y llegó a tener éxito en áreas y que no son convencionales. Es un sujeto que, sin embargo, en términos de discurso político, demostró que tenía ciertas limitaciones, y yo creo que su papel, a pesar de las dificultades que le jugaron en contra, porque hubo varias dificultades que disminuyeron el potencial electoral de Gonzalo. La primera es la división del PLD. Si el PLD hubiese ido unido, aún fuera el candidato Gonzalo, los resultados electorales hubiesen sido otros. Pero también le jugó en contra a Gonzalo Castillo el juntazo. Esas elecciones que hubo que suspender en febrero, le quitaron al PLD muchos votos. Cambió el mapa electoral. Claro, entonces esa parte ahí también habría que verla. No estaba compitiendo Gonzalo, a pesar de que no tenía ese discurso de que él no había corrido para esa candidatura. No estaba compitiendo tampoco con improvisados. Ya Luis Abinader había sido candidato vicepresidencial y había sido candidato presidencial en el 2016, y lo hacía en un partido con ganas, con ansias de poder, con muchos años en la oposición. Y del otro lado competía con alguien que había sido presidente 3 veces, que había sido líder del partido hasta el momento en que lo abandona, presidente del partido, el primer presidente del PLD, y estaba permeado por el discurso de que su candidatura fue impuesta, de que se usó el poder en contra del presidente Leonel Fernández, y obviamente tenía mucha presión. Danilo no era el candidato, pero hablaba a veces más que Gonzalo. Tenía un protagonismo que terminaba opacando también a Gonzalo Castillo. Ahora, si Gonzalo es candidato, tiene la experiencia de haberlo sido, sabe dónde están los puntos débiles y tiene una simpatía que puede llevarle a recomponer en parte una maquinaria que, como la del PLD, no se puede subestimar. El PLD es un partido con mucha experiencia, pero este partido fortalecido, la fuerza del pueblo fortalecida, con el simbolismo del 19 que se divide y que enfrenta a Gonzalo y a Leonel, también puede ser un mensaje a percibir de que la oposición no iría unida. Y entonces eso podría terminar afectando a la oposición para llegar al poder.
porque la oposición dividida lo demostró en las elecciones pasadas. No quisieron hacer un acuerdo a nivel presidencial y en el nivel congresual y en el nivel municipal hicieron acuerdos muy parciales en algunos puntos y le vendieron al país la idea de que la oposición no estaba monolíticamente unida. Y eso terminó potenciando la candidatura del presidente Luis Abinader, que se fue en primera vuelta. La opción de que en un sistema donde hay 3 partidos que crecen, que haya segunda vuelta en República Dominicana, bueno, habría que verlo a la luz de la historia. Solo nosotros hemos tenido una vez elecciones que no se definen en la primera vuelta, que fue precisamente en las elecciones que gana el presidente Leonel Fernández, que hubo 3 partidos que competían, el Partido Reformista, el PLD y el PRD. Saca Peña Gómez 46% de los votos en la primera vuelta, pero no pasa en la segunda porque el PLD y el Partido Reformista se unen. Balaguer no era el candidato porque no podía serlo por prohibición de la Constitución, y lo era Jacinto Peinado. Leonel saca más votos que Jacinto Peinado. Es una cuestión de la política dominicana, la crisis del Partido Reformista, obviamente, esa crisis que le afectó después de Balaguer dejar de ser presidente, ya se venía gestando con lo que ocurrió en esas elecciones, donde el propio Balaguer prefirió que su candidato perdiera, porque si ganaba Jacinto Peinado, Balaguer no podía ser candidato en las elecciones siguientes. No lo iba a hacer. Jacinto Peinado se iba a quedar con el liderazgo del partido y Balaguer quería retornar al poder. De hecho, fue candidato en las elecciones del 2000, casi con 100 años. Casi con 100 años, porque nació en el 6 y era candidato en el 2000. Entonces, si el PLD y la Fuerza del Pueblo quieren desplazar al PRM, tienen que unirse. Pero si Gonzalo es candidato y Leonel es candidato, es como repetir la historia del 19 y la historia del 20, que también habría que verlo ahí desde el punto de vista de la psicología electoral. Claro, si el PRM lleva un candidato malo, porque nosotros estamos viendo gente ahora, estamos viendo mucha gente corriendo, pero vamos a ver cuando estén teniendo el discurso ya para convencer al país de que ellos son, o de que el candidato que surja es el adecuado para gobernar, si tendrá las habilidades y no le pasaría a alguno de esos ministros como a Gonzalo, que Gonzalo era muy bueno como ministro de Obras Públicas, doña Emma. Yo pienso que uno de los mejores ministros que ha tenido el país lo tuvo en Gonzalo. Pero cuando abría la boca para emitir discursos en público, había problemas. Y nosotros tenemos gente que está corriendo a la candidatura presidencial, que todavía no sabemos cuál es su base ideológica, cómo piensa, cómo cree, cómo abordaría los problemas estructurales del país. Y esa gente no va a ir sola. La Fuerza del Pueblo tendrá un candidato y el PLD tendrá un candidato y serán escenarios nacionales. En el caso del presidente Luis Abinader, era fácil entender cómo pensaba, porque Luis Abinader era expresivo, era incisivo y tenía un buen equipo de asesores. Era como el líder natural, que el pueblo le veía que podía llegar a ser presidente. Entonces el PRM, claro, dependerá de cuál sea finalmente el candidato que elijan, de que estas carreras por la presidencia no dejen fricciones que puedan dividir al partido, que el gobierno de Luis Abinader sea
eficiente en estos 3 años, que no se deterioren los servicios públicos, que la inflación se mantenga controlada, que la moneda fuerte se mantenga estable. Es el reto del gobierno. Y creo que el escenario, como falta todavía mucho tiempo, no está del todo definido. El pueblo dominicano es un pueblo que corre mucho en términos políticos. Ese pueblo subió al PLD en el 96 y con un eslogan, con una frase de que el PLD era come solo. ¿Qué pasó? El PLD no ganó las elecciones en el 2000 y con una mayoría aplastante que tuvo el PRD, ese mismo pueblo no ratificó a Hipólito como presidente en el 2004. Permitió que el PLD, al que le quitó el voto, le dio de nuevo porque era come solo, supuestamente le dio la oportunidad. Y Leonel entonces obró magia en el PLD, porque lo convirtió a partir del 2004 con el gobierno ya en las manos y sabiendo por qué perdieron las elecciones del 2000 en un partido de masa, una transformación de un partido de cuadro formado por vos a un partido de masa abierto por Leonel Fernández. Ese mismo partido, ese mismo pueblo en el 2012 no estaba claro de a quién le varía el poder, si a Hipólito Mejía o a Danilo Medina. Las elecciones se decidieron a última hora con inyección de muchos recursos, porque se invirtieron 187 mil millones de pesos en los últimos 3 meses de las elecciones, pero Danilo ganó y el pueblo le repitió en el 2016. En el 2016 el pueblo dominicano, hasta la oposición, quería que Danilo ganara y Danilo ganó las elecciones. Pero ya para el 20, ese mismo pueblo le quita el poder al PLD, se lo va al PRM, se lo ratifica en el 2024, pero el 2028 no ha llegado. Sí, pero parémonos un poco, detengámonos un poco, doctor, en el 24. Porque ciertamente el análisis que usted hace de cómo el presidente Luis Abinader en el 24 ganó las elecciones en primera vuelta, pero ya en el 24, doctor, el PRM como partido entró en la misma cualquierización que hizo el PLD y que usted hacía referencia con la inversión millonaria en 3 meses para ganar las elecciones, porque en las elecciones del 24 para nadie es un secreto que en el partido de gobierno rodó el dinero en toda la República Dominicana, ya no con la visión, y nosotros nos preguntábamos, ¿y ese es el PRM que promovía el presidente Abinader en el 20? Comprando gente de partidos políticos, asignándose tareas para convencer, para promover el transfugismo, y nos sorprendíamos. Pero ese no es el PRM del 20, el que hablaba de cambio, el que venía con una visión diferente. Ahora, estos partidos, doña Emma, aprendieron de Balaguer. Claro. Balaguer ganaba las elecciones. Y decía, desde el poder, tú no te puedes dar el lujo. En el 20 tenía solamente el PRM 1 o 2 senadores. Y dijeron, no, esto no puede ser así. Vamos a trabajar para tener la mayoría en el Congreso. Y lo lograron, señores. Entonces, nosotros vemos a Hipólito Mejía, doctor. Usted hablaba de Hipólito en el 2000 y que no volvió, pero ¿qué provocó, por ejemplo, que Hipólito no repitiera? Su misma forma, vamos a decir, hubo muchos factores. Lo primero fue que cambió la mística del partido al imponer una reelección. Pero lo hizo Abinader, modificar un estatuto del partido para en el caso de Abinader es otro partido. Es el PRM, no el PRD. Lo mismo. ¿Dónde está Hipólito? Sí, pero digo, es el PRM, no era el PRD. Ahí no estaba Tuidecán, ahí no estaban todas esas figuras que habían sido adoctrinadas con la tesis de José Francisco Peña Gómez. El pueblo dominicano asimiló y hemos asimilado a Hipólito Mejía. El pueblo dominicano
puede asimilar a Gonzalo Castillo. Sí, pero usted preguntaba por qué perdió Hipólito. Primero, por eso, operó una división del partido, la mística del partido. Segundo, manejó una crisis económica que, si bien técnicamente fue correcto el manejo que se le dio, porque si no el país no hubiese tenido un sistema financiero saneado y sólido que ha resistido muchas embestidas. El PRD es malo en comunicación y no supo convencer al país de que era necesario hacer lo que se hizo. Entonces, el presupuesto nacional se vio afectado, pero el sistema económico se mantuvo sólido. Sin embargo, Hipólito no pudo manejar eso. Y lo tercero es las cargas emocionales de Hipólito traducidas en discurso político. La amenaza de Hipólito también. Hipólito amenazó y cometió errores, como en el 2012, que también perdió cuando le llegó, en un momento le llevaba 30 puntos a Danilo Medina, que Danilo Medina tenía un vuelo pesado en el 2012. Danilo Medina empezó a volar bien después que fue presidente, porque hay que decir que hizo algunas cosas en su gobierno que nunca se habían hecho en el país. Y logró, obviamente, captar la atención de un electorado que le ratificó el mando en el 2016.